tocando el tema de modelos mentales. Hemos visto la importancia del pensamiento, del sentimiento en todo el tema de la personalidad. Entonces vamos a concretarnos y aplicar una herramienta que nos ofrece Eduardo de Bono, que es muy interesante para poder hacer análisis y mirar cómo podemos flexibilizar nuestros modelos mentales. Ya hemos hablado en clase cómo los modelos mentales son fijos, los hemos construido a lo largo de la vida y necesitamos volverlos un poco más amplios. Entonces Eduardo de Bono nos propone el ejercicio de sombreros. Como yo sé que a ustedes jovencitos no les gustaría aquí aparecer con sombreros, entonces pues lo he cambiado solamente por el color de las cartulinas. Este azul representa al gerente, o al coordinador, o a la persona que está haciendo como la organización del evento. En este caso me corresponde a mí. Le he pedido a Sebastián que nos ayude a tomar notas de todas las ideas para que no se pierdan. Al final yo le entrego el sombrero azul o la cartulina azul, y él va a hacernos un resumen y como a mirar cuáles serían las perspectivas de todo lo que hemos hablado como a un futuro. Por supuesto, el análisis que estamos haciendo es un análisis con miras a tomar decisiones al final. ¿Por qué vamos a usar los colores? Porque normalmente la idea que vamos a trabajar a unos les va a gustar mucho, a otros les va a disgustar, a otros nos va a asustar. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de sintonizarnos en esas posiciones todos al tiempo para evitar la controversia, para evitar aquello de como me gusta mucho, entonces defiendo la posición a pesar de que los argumentos no sean los mejores, y viceversa, no me gusta, la ataco, etc. Vamos a sincronizarnos como si nos sincronizáramos en emisora, todos al tiempo, en la misma posición, en el mismo modelo mental, para que sea más fácil al final recoger todas las propuestas, la mirada, lo positivo, lo negativo. El tema que vamos a trabajar es la reinserción, que en algún momento vamos a tener que pensar, porque confiando en Dios firmamos la paz y ahí es el momento en que empezamos a socialmente tener condiciones, etc. Entonces vamos a pensar la reinserción en este momento serán los exguerrilleros. Para analizar el tema vamos a escoger el color blanco. El color blanco o sombrero blanco que llama de Bono nos está dando una perspectiva objetiva de análisis en el que no involucramos el sentimiento, en que no expresamos lo positivo o lo negativo. Entonces, ¿qué elementos del color blanco ven ustedes que serían importantes para repensar o para pensar el tema de la reinserción de los exguerrilleros? Yo creo que podríamos empezar definiendo qué es reinserción, o sea, cómo vamos a enfocar el tema de reinserción. Entonces, según diccionarios, vemos que una definición básica y fácil es integración en la sociedad. Entonces, sociedad implica todos los ámbitos, tanto laboral como familiar, como sociedad propiamente dicha, que no sean tachados o marcados si están caminando por la calle. Ok, yo puedo identificar y digo, él es un ex guerrillero, entonces tengo que tener cuidado con él o tengo que tratarlo de forma diferente. No. Creo que es bueno empezar con esto de reinserción, definiendo bien y sabiendo qué es reinserción, o sea, qué estamos buscando para estos exguerrilleros, y es eso, ¿no? O sea, integración en la sociedad en general, en todos los aspectos de la sociedad. Ok, excelente, Jimena. Entonces el primer elemento del sombrero blanco son unas definiciones muy claras de los términos, de las condiciones, del mismo concepto de reinserción. Muy bien, por escasez del tiempo no vamos a profundizar en ello, pero nos queda claro de que eso es parte del color blanco, que no tiene compromiso emocional, sino que debemos acoger y recoger definiciones precisas. Muy bien, ¿qué otros elementos del sombrero blanco, datos objetivos, hechos observables, medibles podríamos tener? ¿Qué mejor dato objetivo sino los derechos humanos como tales? En
el sentido en que yo puedo ser un delincuente, un asesino, puedo estar en grupos al margen de la ley, paramilitar, guerrilla, ya no sé cómo se llame, pero de igual forma todo eso que yo he hecho, en ningún momento me quita a mí los derechos con los que nazco, ¿sí? Y inmersos esos derechos va el trabajo, situación social, ¿sí? Nadie debe por qué discriminarme, y por qué no una segunda oportunidad. Excelente. Entonces vamos a copiar, en el caso de que fuera nuestra tarea posteriormente, vamos a copiar todo lo que tiene que ver con legislación en particular y en específico con derechos humanos. Muy bien. Digo que en el caso laboral es importante el nivel de escolaridad que tienen las personas que han estado en las guerrillas, porque seguramente muchos han estado desde niños y han crecido y se han criado ahí, entonces tienen de pronto los valores o el coeficiente intelectual para entrar a un trabajo grande, por decirlo así. Yo creo que también hay trabajos pequeños donde ellos puedan ir aprendiendo en todo. Ok, muy bien. Entonces debemos caracterizar la población. Hay que tener muy claros quiénes son, cuántos son, dónde están, qué escolaridades tienen, para poder prever y pensar los programas que se pudieran hacer con los reinsertados. Un dato objetivo acerca de cuántos son, pues aquí encontramos que de septiembre del 2013 del 2012 al 2013 hay un total de 31.530 movilizados y desde su creación han sido más de 46.000 personas. Entonces podemos ver pues, que es un dato bastante grande que también toca irlo manejando con cautela. Muy bien, entonces los ya desmovilizados suman un número tal, sería muy importante ver esas personas en qué están haciendo, cómo se han reinsertado, conocer todos esos elementos nos permitirían pensar el problema una vez se firme la paz. Muy bien. Pues cogiendo los aspectos que dijo ella, pues primero es muy importante saber que no todos los guerrilleros están ahí como por quererse, sino que muchas personas nacieron en ese ambiente y al no tener como oportunidades y vías como hizo por ejemplo el estudio, como poderse graduar para poder tener un buen trabajo, pues no ven otro camino sino como el de ir por ese lado, y pues por ese lado pues también es una buena como oportunidad de darles como una posibilidad de volver como de darle las oportunidades, de volver a empezar y darle las oportunidades que cada uno. Muy bien, excelente. Entonces, en esa identificación de la población, como esas condiciones de tratar de ver a las personas desde las personas discriminadas un poco frente al grupo. Y vamos a ver las dos últimas observaciones para pasar a otro sombrero. Yo diciéndome tema estadístico, tengo que para el 2011 habían 52.000 desmovilizados, de los cuales 3.500 habían vuelto a delinquir, otros 3.000 habían sido capturados y otros 3.000 más habían muerto. Entonces también tener en cuenta que se desmovilizan, pero entonces, ¿qué sigue después? No todos se van por el buen camino de, bueno, consigamos un trabajo, consigamos una vida, integrémonos a la sociedad, pero que siguen delinquiendo o que están metidos en problemas con otros grupos que al margen de la ley, entonces terminan en más problemas, terminan muertos. Entonces también como tener claro que esa reinserción no depende solo de la ley, pero también del desmovilizado en sí, que está buscando después de esa desmovilización. Muy bien, estas estadísticas nos están dando información de probabilidades de futuro que hay que tener en cuenta. También es importante saber las causas de la desmovilización. Entonces, ¿por qué estas personas quieren volver a estar en la sociedad pues como una persona común y corriente? Entonces también pues vemos el maltrato, la falta de remuneración económica que hay en estos grupos al margen de la ley, la privación de la libertad y pues también las falsas promesas que ellos le hacen a las personas que están en dicho grupo. Bueno, veo que estamos pasando también ya como al color negro. El color negro es empezar a ver todos los problemas que eso generaría, como aquellas cosas negativas para la sociedad, para las personas, aquellas cosas que van a ser casi imposibles de hacer, ver todo lo negativo de la reinserción. ¿Qué vemos como cosas negativas en este proceso? Yo pienso que una cosa negativa es que ellos ya están, su personalidad ya está definida y
también ya están como de una forma manchados en el nivel psicológico. O sea, las personas que han matado, o sea, y como toda la carga mental que ellos tienen, pues es bastante difícil de cambiarlos. O sea, en cuestión de que ellos mismos se perdonen y pues, ¿por qué no pedir perdón a la gente que en verdad pues, le han hecho daño? Ok, muy bien, sus modelos mentales ya están establecidos. Pues por ejemplo, podemos ver, digamos, que un reinsertado, a la hora de tener problemas, ellos, como decía, ya tienen como una ideología, como una forma de seguir los pasos, y pues a la hora de solucionar los problemas tal vez no lo harán de la manera correcta, porque un recién reinsertado va a tener muchos problemas después de que tome esa decisión. Entonces es como la forma en que él lo haga. Además que los modelos existentes en la cual se desenvuelve la reinserción no son efectivos. La mayoría de ellos vuelven a recaer, vuelven a delinquir y no hay ningún plan de acción al cual ellos se van a acoger. Ok, Jimena y luego Yo creo, poniéndome un poco en la situación de las familias que han sido directamente afectadas, que sería como una falta de respeto o un no valorar lo que ellos han vivido, reinsertar a una persona que ha hecho tanto daño a la sociedad, y de repente si nosotros no nos hemos visto afectados directamente podemos decir, ah bueno, sí, hicieron daño y ya, pero una familia a la que en verdad han afectado directamente, la visión que tienen sobre los ex guerrilleros es totalmente diferente. Entonces es como, tanto daño me has hecho y ahora quieres regresar de nuevo a la sociedad como si nada hubiese pasado. No me parece justo. muy importante ese punto de vista. Yo pienso que algo que es relativamente importante en esta situación es que nos ha planteado un modelo de desarrollo sostenible para ellos. Nos ha planteado un modelo de que después de la reinserción, que se plantea para que ellos puedan respectivamente crecer en sus ámbitos profesionales y personales. Porque si no le plantea una estabilidad a una persona que presente hambre y que presente una desesperación económica, accede y recurre a lo que tenga que hacer. Entonces es un potencializador de precisamente la violencia y de lo que están tratando de dejar. Es un factor negativo, no se está planteando un modelo de desarrollo para que ellos puedan crecer como personas y ¿Cómo profesionalmente. mantener eso a mediano plazo? Otro factor negativo puede ser que en el momento que se acepte la reinserción como tal, no solo tenemos que reinsertarlos como un ciudadano con el que tenemos que convivir, sino que probablemente ellos puedan subir, no sé, como presidentes, como alcaldes, como gente que puede estar por encima de nosotros tomando decisiones, las cuales nosotros no podemos estar totalmente de acuerdo. Y pues esto de pronto para mucha gente, las cuales familias, como había dicho mi compañera, que pueden ser afectadas, no creo que pues, esto sea lo más gratificante, saber que tienen por encima o en el mando a alguien que ha matado, que ha secuestrado, que le ha hecho tanto mal a Colombia. Pues yo pienso que para la reinserción, a la hora de poner los términos, va a haber siempre una contraparte. Una parte de la población pues obviamente va a estar de acuerdo con los términos, como lo decía ella, mucha parte de la población que ha sido afectada directamente por esa parte no va a estar de acuerdo sin ni siquiera que sean reinsertados, se van a entender, pero los que no se han visto afectados, pero si quieren como pues, un proceso de paz más viable, y pues si están de acuerdo. Entonces es como una contraparte entre la sociedad y es difícil como determinar unas acciones. Mire, bueno, pues la importancia del color negro radica en que a partir de lo que hemos dicho tendremos que tener estrategias preparadas para una sostenibilidad, para el perdón realmente de las víctimas y la satisfacción la reparación a las víctimas. O sea, sobre las bases de todas estas dificultades podemos prever que los programas posteriores se anticipen a esos problemas y a esas dificultades. Bueno, pues cambiemos ahora de color. Nos vamos al color amarillo. Entonces, en el color amarillo vamos a hablar de lo positivo. ¿Qué tendría de positivo reinsertar a estas personas? ¿Qué tendría de positivo para el país, para ellos, para las familias? Bueno, yo pienso que lo positivo que puede ser es que, digamos, se reduciría la población que tienen las personas que están en la guerrilla, se reduciría la población, las personas, yo creo que de algún desarrollo político donde que las personas
tengan la oportunidad de volver a empezar, pero que se determinen de cierta forma, digamos, un desarrollo psicológico, porque pues como ellos ya nacieron con un rasgo muy peligroso, por decirlo así, tienen que manejar un aspecto psicológico para que no cause problemas tanto en sus familias o si tienen esposas o hijos, no les vaya a afectar en su proceso de crecimiento o en lo que es la vivienda. También, digamos, sería muy bueno porque son personas que pueden ver que a pesar de esto pueden empezar una nueva vida, un nuevo trabajo, unas nuevas positivas y un nuevo objetivo de la vida. Yo pienso que dos factores importantes que hay que resaltar en la parte positiva del aspecto de la reinserción para los grupos al margen de la ley, pienso que son dos vertientes muy importantes. La primera es en un ámbito económico y político. ¿Por qué? Porque viéndolo desde una parte objetiva, la reducción en gasto militar haría que se implementara precisamente esos recursos para generar un desarrollo en Colombia, la educación, infraestructura, etc. Se pueden utilizar estas personas como un medio de... El hecho no es de pronto solo reinsertarlos y ya, sino que hay una cuota de interés para demostrar que quieran ser parte de esa sociedad. ¿Cómo? Por ejemplo, en la reducción de problemas como el narcotráfico, en la reducción de, por ejemplo, las bombas que ponen, por ejemplo, en el campo, ese tipo de cosas. Reducir de pronto un crimen a través de ellos, pues porque son relativamente los directos generadores y orígenes de eso. Y el segundo vertiente, yo creo que la regeneración social, porque pues reinsertando a esas personas uno lo que hace es creando oportunidades y cambiando un poco la mentalidad del colombiano respecto al conflicto armado. Ok, la regeneración del tejido social. Muy bien, yo voy a entregar el sombrero azul. Eres la coordinadora, porque yo también quiero opinar sobre la parte positiva. Quiero mostrar cómo cuando el M19 se reinsertó, hay experiencias de militantes del M19 que fueron reinsertados, que hoy han logrado ser excelentes gobernadores, por ejemplo, y que han hecho unos trabajos importantes en el país. Entonces creo que son personas que tienen una visión de la vida, que pueden aportar como lo han demostrado y que podría ser muy útil para el país. Difícil a corto plazo, sí, pero ya hoy del M19 no nos acordamos. O sea, ya no es una situación crítica la reinserción de unas personas que en su momento lo fue. Entonces creo que la historia nos puede dar ejemplos de elementos positivos. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere aportar lo positivo o cambiamos de color? Muy bien, un color que es un poco difícil de manejar. Un color que es un poco difícil de manejar es el de los sentimientos. Cuando nos preguntan sentimientos es muy normal que empecemos a dar argumentos. Entonces vamos a ver qué nos inspira, qué sentimos, qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestra emocionalidad cuando hablamos de reinsertar a unas personas que le han hecho tanto daño al país, que han afectado tantas familias, tantas víctimas. ¿Qué sentimos? Pues en la reinserción podemos ver también que algunas personas que son reinsertadas tienen una historia, ¿sí?, en cuanto al proceso que han llegado a la guerrilla, y pues no siempre es ese proceso del que comenzaron ahí y tienen esa ideología y quieren hacerle daño al país, sino que se han visto obligados como a estar en ese margen y no han podido como tener oportunidades. Entonces, en cuanto a esas historias, pues la reinserción pues, es una forma muy viable para poder lograr como un desarrollo de la paz. ¿Cuál es tu sentimiento de eso que estás diciendo? ¿Un sentimiento tal vez de pues, esperanza? Sí, exacto, como de esperanza y también como de... No tanto de entender, pues porque eso no se entiende, pero como de... Sí, como de comprender como por lo que ha tenido que pasar cada persona, que no es lo mismo, y pues porque cada persona ha tenido que pasar por cosas diferentes, que el camino, pues, el único camino que tenía era ese. Un sentimiento de caridad, de comprensión, además como de ilusión de que eso pueda ser posible. Mucho más haciendo sentimientos reales de la mayoría de la población,
parece que no es muy receptiva. Y pues con mucha razón, porque bueno, primero los asesinatos que han cometido, las atrocidades. Hay muchas personas que, digamos, una persona que es desempleada, que pueda que tenga su título, porque le van a dar una oportunidad, y a mí que yo he laborado bien y he hecho todo de buena manera y no tengo esas oportunidades, a mí porque no me las dan. Okay. Una familia. Fíjense que entonces aquí el sentimiento es un poco de rabia, ¿no? Hay rabia, hay rencor, ¿cómo así que ellos vienen aquí de la noche a la mañana y nosotros que nos hemos matado aquí estudiando y haciendo inversión en nuestra educación, todo eso, y no nos dan las mismas oportunidades? Esto es una rabia que se siente frente a la... Lo mismo hay que tener en cuenta la corrupción. Hay muchas de esas personas que pues, ya se ha visto que se han reinsertado, que a través de poderes pues, no legítimos, más de influencia, han llegado a las personas a las que están y se han aprovechado de eso. Yo decía que este color es muy difícil, porque fíjense que terminamos dando argumentos. Entonces, el sentimiento es un sentimiento de esperanza, el sentimiento es un sentimiento de rabia, pero nos cuesta trabajo expresar el sentimiento. Damos el argumento, pero no expresamos el sentimiento. Les advertí que no era fácil. Pues un sentimiento al cual yo me veo confrontado, por así decirlo, puede ser la incertidumbre. Ajá. Un sentimiento de incertidumbre es saber que la persona que se está reinsertando puede llegar a ser un gobernante sin yo saber si en realidad se quiere reinsertar. Probablemente él solo siga con su pensamiento y aparentemente él cambió. Y un momento que esté gobernando, él puede volver a su pensamiento radical, Claro. y puede volver a Colombia, mejor dicho, puede hacer con Colombia lo que quiera. Entonces, Y hay ejemplos, es un ¿no? sentimiento de Y incertidumbre. hay ejemplos en otros países donde quienes vuelven después de la paz, entonces quieren apoderarse del poder, etcétera, etcétera. Incertidumbre y un poco de temor. Yo pienso que yo pienso y siento que de pronto es un sentimiento no muy generalizado, pero que es importante. De pronto es el sentimiento de la reconciliación. Hay familias que pese al dolor que sienten, el rencor, prefieren el perdón porque, o sea, de cierta forma, lo que consideran es que hay una prioridad de no seguir propagando ese dolor, sino que se quede en el pasado, que de cierta forma se subsane y puedan proseguir. Entonces también hay un sentimiento de reconciliación porque las cosas tienen que cambiar. Okay. Lo importante es frenar esa tendencia. Muy bien, muy bien. Una necesidad de perdón, de ponerse en paz. ¿Alguien más quiere compartir sentimientos? Sentimiento de miedo y temor, básicamente. Ajá. En el sentido de, tomando lo que decía mi compañero, estoy desempleado, sí, vivo en Soacha, no sé, tengo un grupo de compañeros que está desempleado. ¿Cómo me sentiría yo al sentir que al ver que un guerrillero entra a la sociedad, obtiene trabajo, garantías, seguridad social, y a mí a duras penas me atienden en un hospital, mis hijos tienen hambre? ¿No sería eso un círculo vicioso que a la sociedad le cause temor ver que ellos llegan, obtienen beneficios y los que estamos aquí esperando casas, no nos podemos levantar en contra del Estado, no podemos repetir la historia otra vez, un nuevo M19? O sea, a mí me haría muchísimo tiempo, la verdad. Ok, excelente. Bueno, pues yo también lo pienso por el lado de que aquellas familias que han perdido seres queridos por culpa de estos atentados que han hecho estas personas también es un carácter pues malo, porque en pocas palabras, si nosotros le damos una oportunidad a una persona que es reinsertada, yo creo que no habría justicia y no habría como ese respeto que se tiene hacia el país por las personas que han laborado y han luchado por sus sueños. Y una persona que es reinsertada, que ha matado personas, que ha hecho por llamar la atención un cambio político, yo creo que esas personas no merecen un cambio y una oportunidad, porque si no, que justicia habría en el país. Y primero que todo, Es muy importante que cuando trabajemos el color rojo no tengamos tantos argumentos. Los argumentos se quedan en lo positivo, el argumento se queda en lo negativo, en los sombreros blancos, los sombreros negros. Allí exponemos todos sus argumentos. Aquí expresamos el sentimiento del temor, de la esperanza, de la reconciliación, de la ilusión de que el país pueda ser distinto, o el temor de que la cosa va a ser muy complicada. Entonces, ¿qué pasa cuando usamos el color rojo? Que esa expresión de los sentimientos le permite al grupo avanzar en la problemática que está trabajando. No me gusta, sí me gusta, siento temor,
estoy muy confiado en lo que puede pasar. Eso nos permite avanzar porque uno de los elementos que bloquea los grupos es el sentimiento que no expresamos, el sentimiento que está oculto. Recuerden que la suma de pensamientos, sentimientos nos lleva a acciones y esos sentimientos no manifestados, no resueltos, nos conflictúan de manera muy fuerte el trabajo en grupo. Bien, y nos vamos al color más bonito, al color de futuro, al color de creatividad. Nosotros que somos innovadores por principio en esta universidad, entonces este color nos ayuda a pensar no en lo positivo. Igualmente el viento es otro color supremamente difícil porque nos vamos a ir por lo positivo, nos vamos a ir por la racionalidad. Lo que estamos buscando aquí es la innovación, es el emprendimiento. Utilizar la frase ¿qué pasaría si? Es muy útil para pensar algo que no es positivo, que no es negativo, sino que a futuro puede crear cosas nuevas, puede innovar, puede motivar cosas diferentes. Entonces, color verde, creatividad, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si capacitamos a todas las personas que no tienen unos estudios detrás, ya sea que están en la guerrilla o que no tienen las posibilidades económicas para poder estudiar y tener un conocimiento? Entonces, yo creo que si el país invirtiera más en educación, todos tendrían las oportunidades de poder prestar un servicio o a lo mejor crear una empresa o dar empleos, pero muchas veces no se dan porque no están, como las personas no están lo suficientemente capacitadas. O sea, la propuesta es ¿qué pasaría si nosotros fortaleciéramos la educación en términos generales para que esto no vuelva a suceder? Ok, muy bien. Pues ¿qué pasaría si para las personas, por ejemplo, que no tienen las oportunidades, ese camino ya no fuera un camino? O sea, ese camino hacia la guerrilla ya estuviera cerrado y solo tuvieran otras oportunidades que fueran más viables. Okay. ¿Sí? Como pues invirtiendo en diferentes aspectos que les favorecen a las personas que no tienen muchas oportunidades y que esa oportunidad hacia la guerrilla esté errada. O sea, no sé. ¿Cuál sería la propuesta concreta? Pues la verdad son muchas, sí. Pues, primero invertir en la educación para que las personas que no tienen cómo sobrevivir o como no tienen los recursos, pues puedan acceder a ellas sin ningún. A ver, sería un poco como ¿qué pasaría si hiciéramos un desarrollo social integrado para que la gente no necesitara volver al modelo de guerrilla? Ok. ¿Qué pasaría si esta reinserción de exguerrilleros tenga unos parámetros establecidos por la ley o sea acotado en algún sector? No sé, por ejemplo, el tema en cuanto al sombrero rojo de emociones, veíamos que habían emociones de miedo, de que puedan llegar a un puesto muy alto y quieran hacer con Colombia lo que ellos quieran. Entonces, ¿qué pasaría si, te permitimos que entres al sector laboral, pero tienes ciertos límites, de repente no tan marcados, pero no sé si es correcto o no, pero de repente que no puedas llegar a gerenciar o a ser presidente o a estar en algún puesto como que involucre demasiado poder? Entonces, ok, estamos centrándonos un poco como en el sombrero negro, previendo como dificultades a futuro. A ver. ¿Qué pasaría si usted repotenciara las cualidades y capacidades que tienen esa gente? Como un ejemplo, unos 3 ejemplos básicos. Si se puede, por ejemplo, transformar lo negativo en positivo. Digamos, la ingeniería que necesitan ellos, porque uno tiene que ser consciente de las cualidades que tienen como grupo y como organización. Por ejemplo, la ingeniería que necesitan para montar un campamento en la selva, en medio de la jungla, la logística que necesitan para mover las armas. O sea, el hecho de transformar lo negativo, que lamentablemente el intelecto mal aprovechado, potencializarlo para algo bueno. Tomarlos ellos como una especie de mano de obra, como un referente para potencializar eso y pues hacer de Colombia algo relativamente mucho mejor. ¿Qué pasaría si nosotros aprendemos de todo el modelo de gestión que ellos han creado para situaciones tan inhóspitas como las que ellos viven? Sí. Bien. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se toma en cuenta lo que vimos sobre el sombrero, específicamente lo que yo dije, de que mucha gente que está desempleada no les gustaría que este tipo de personas entren a su campo laboral? Parecería que un modelo de negocio
que es un modelo de estudio en donde, por ejemplo, se necesita mucha gente en la agricultura, en el campo. Si se va metiendo a esta gente, se va encaminando hacia que trabaje hacia los campos menos vistos por la gente, menos utilizados los que se necesitan. Sería una forma de que no le va a quitar el empleo a la gente que todavía está buscando empleo y se eliminaría ese problema que se le da. Si se le busca oportunidades de reinserción en los campos en donde hay déficit de ese tipo de personas para no desplazar a los actuales. Muy bien. Yo propongo, o sea, lastimosamente aún se piensa dar para recibir. Yo propongo, o sea, que desde el Estado se gestione como unas alianzas basadas en que se resuman los deberes tributarios de las empresas a cambio de que estas personas capten esos reinsertados, los capaciten, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que tú dijiste, un muy buen punto, teniendo en cuenta esto y los pongan en funcionamiento dentro de sus empresas. Ok. Bueno, para mí es el sombrero o el color más bonito, el del futuro, el de la creatividad, sin embargo es el más difícil. Aquí hemos visto cómo las propuestas que tenemos en color verde, todavía nos falta soltarnos más, tener más creatividad, tener visiones de cosas que definitivamente no se han vislumbrado, incluso cosas que de pronto hasta serían imposibles. En el sombrero verde es muy importante, como es la creatividad, ese pensamiento creativo no limitado, no pensar en cosas que sean posibles, sino también en cosas que sean imposibles. En crear una ciudadela especial para ellos, en hacerles un lavado de cerebro así con esponjilla Bombril. Este tipo de cosas son las que el pensamiento creativo da lugar a ideas locas que son muy importantes en la creatividad. A veces cuando vamos a dar las ideas dice uno, no, pero eso no es muy viable y muy posible, y ahí es cuando limitamos la creatividad en los grupos. Entonces, bueno, para una futura oportunidad ojalá se nos ocurran unas ideas bien estrafalarias. Por ejemplo, les podríamos abrir un espacio en la luna, ahora que parece que el lado oscuro sí está poblado. Podríamos ponerlos en, no sé, en alguna otra cosa astrológica. En fin, esas ideas locas son las que fortalecen el color verde. Posteriormente tomaríamos toda la relatoría de Sebastián, que le hemos callado la hojita de paso por ponerle a escribir, y sobre esa base haríamos un acta, haríamos un análisis, recogeríamos de allí aquellos elementos que nos permitieran a futuro programar, si estuviéramos en nuestra responsabilidad, todo el tema de reinserción. Muchísimas gracias, ustedes han sido encantadores, unas cabezas pensantes absolutamente extraordinarias, propias de la Universidad de La Sabana, y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Gracias.